Hoy en día, los científicos saben cómo se heredan las características de los padres. Pueden calcular la probabilidad de tener rasgos específicos o de tener una enfermedad genética, en función de la información que tienen de los padres y de la historia familiar. ¿Pero cómo es posible? Para entender cómo pasan los rasgos genéticos de un ser viviente a sus descendientes, tenemos que remontarnos al siglo XIX y a un hombre llamado Gregor Mendel. Mendel fue un monje y biólogo austriaco a quien le encantaba trabajar con las plantas. Cultivaba plantas de guisantes en el jardín del monasterio y allí descubrió los principios que gobiernan la herencia. En uno de los ejemplos más clásicos, Mendel combinó una planta de semilla amarilla pura con una planta de semilla verde pura y obtuvo solo semillas amarillas. Llamó dominante al rasgo de color amarillo porque aparecían todas las nuevas semillas. Luego hizo fertilizar a las nuevas plantas híbridas de semilla amarilla y en esta segunda generación obtuvo semillas amarillas y verdes, lo que indicaba que los rasgos verdes estaban ocultos tras el amarillo dominante. A este rasgo oculto lo llamó rasgo recesivo. De esos resultados, Mendel infirió que cada rasgo depende de un par de factores, uno de ellos que viene de la madre y otro que viene del padre. Ahora sabemos que estos factores se llaman alelos y representan las diferentes variaciones de un gen. En función de cada tipo de alelo que Mendel encontró en cada semilla, podemos tener lo que se llama un guisante homocigótico, donde ambos alelos son idénticos, o guisantes heterocigóticos, donde ambos alelos son diferentes. Esta combinación de alelos se llama genotipo y el resultado, sea amarillo o verde, se llama fenotipo. Para visualizar claramente cómo se distribuyen los alelos entre sus descendientes, podemos usar un diagrama llamado tablero de Punnett. Simplemente se colocan los distintos alelos en ambos ejes y luego determinamos las combinaciones posibles. Veamos los guisantes de Mendel, por ejemplo. Escribamos el alelo amarillo dominante con I mayúscula y el alelo verde recesivo con I minúscula. La I mayúscula siempre domina el alelo I en minúscula, así que solo se tienen bebés verdes si existen ambos I en minúscula. En la primera generación de Mendel, la mamá guisante homocigótica amarilla le dará a cada niño un alelo dominante amarillo, y el papá guisante homocigótico verde le dará un alelo recesivo verde. Entonces los niños guisantes serán heterocigóticos amarillos. Luego, en la segunda generación, cuando se casan los hijos heterocigóticos, sus bebés podrían tener cualquiera de los tres genotipos posibles, mostrando los dos fenotipos posibles, en una proporción de 3:1. Pero incluso los guisantes tienen un montón de características. Por ejemplo, aparte de ser amarillos o verdes, pueden ser redondos o arrugados. Así que podemos tener estas posibles combinaciones: guisantes redondos amarillos, guisantes redondos verdes, guisantes arrugados amarillos y guisantes arrugados verdes. Para calcular las proporciones de cada genotipo y fenotipo, puede usarse un tablero de Punnett. Claro, esto lo hará un poco más complejo, y muchas cosas son más complicadas que los guisantes, como digamos las personas. Hoy en día los científicos saben mucho más sobre la genética y la herencia, y hay muchas otras formas de heredar algunas características, pero todo empezó con Mendel y su